días. Aprovechando estos días de cuarentena, vamos a retomar nuestro estudio de obligaciones, en especial en lo que dice relación con la clasificación entre obligaciones puras y simples, obligaciones sujetas a modalidad y dentro de estas últimas, las obligaciones condicionales. Habíamos indicado que condición es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su correlativa obligación. Para estar en presencia de una condición es indispensable que el hecho en que ha de consistir sea un hecho del futuro y sea un hecho incierto. La futuridad y la incertidumbre es lo que caracteriza a la condición. Dejamos planteadas las diversas clasificaciones de condiciones y esto lo vamos a ver con relativa rapidez, pues esto ya fue objeto de estudio cuando estudiamos las modalidades en la teoría general del negocio jurídico. Decimos que la condición se expresa cuando está establecida en términos formales y explícitos. Por ejemplo, establezco claramente en un contrato una condición. Claramente una condición. Por ejemplo, te compraré tu casa una vez que hayas tramitado la posesión efectiva de tus padres. Te compraré tu casa una vez que hayas tramitado la subdivisión de tu predio y hayas obtenido las autorizaciones legales respectivas. Esa es una condición expresa. En cambio, la tácita es aquella que la ley da por establecida o subentendida. Y esto va a ser objeto de estudio, pues hay una norma, ya la hemos anunciado en varias oportunidades, que es el artículo 1489, a propósito de los contratos bilaterales, donde la ley da por establecida la llamada condición resolutoria tácita. O más bien dicho, el efecto resolutivo de los contratos. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es suspensiva cuando el hecho o cuando del hecho futuro incierto depende que nazca un derecho y una correlativa obligación. En cambio, la condición es resolutoria cuando el hecho futuro incierto desencadena la extinción de un derecho y la correlativa obligación. La condición es positiva cuando consiste en que algo ha de suceder. Y la condición es negativa cuando la cosa, cuando un hecho no ha de acontecer, no ha de suceder. Es importante distinguir entre condición positiva y negativa para los efectos del artículo 1475 del Código Civil, que claramente nos dice que la condición positiva debe ser física y moralmente posible, y será físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. La condición ahora es posible e imposible de acuerdo a lo que acabamos de señalar. ¿Cuándo la condición es físicamente imposible? Cuando es contraria a las leyes de la naturaleza física. ¿Cuándo es moralmente imposible? Cuando el hecho en que ella ha de consistir está prohibido por la ley o se opone a las buenas costumbres o al orden público. Y además la ley agrega que se va a mirar como imposible aquella condición que está concebida en términos ininteligibles. Yo les mencionaba, esta es una clasificación que la doctrina la denomina como intelectualmente imposible. Es decir, cuando el hecho en que ha de consistir la condición es tan confuso, es tan poco claro, es tan vago, es tan impreciso, que resulta imposible comprenderla. Por eso que se dice que es ininteligible o intelectualmente imposible. La condición puede ser determinada o indeterminada. Es determinada cuando el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada.
Es decir, cuando la condición va anexada a un plazo. En cambio, es indeterminada cuando la condición no va anexada a un plazo. Ahí ustedes tienen un ejemplo. Te doy 1.000.000 de pesos si te recibes de abogado antes del año 2020. Hay una condición, si te recibes de abogado, y hay un plazo, 2020. En cambio, si digo, te doy 1.000.000 de pesos si te recibes de abogado, solo hay una condición. No hay anexada a la misma un plazo. En el primer caso, determinada, en el segundo caso, indeterminada. Y la condición puede ser potestativa, puede ser casual o puede ser mixta. A este respecto, el artículo 1477 dice: se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso, hecho de la naturaleza. Y mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Ahí están los ejemplos para que ustedes puedan seguir lo que acabamos de conversar. Esto sí que lo que vamos a ver a continuación, esto es mucho más interesante, porque desde el punto de vista de las clasificaciones, en cualquier texto van a poder ustedes encontrar toda esta materia está en el código, por lo tanto, está el código, están los apuntes, están los ejemplos. Pero esto me interesa más que lo desarrollemos, sobre todo por las consecuencias que esto va a tener desde el punto de vista de la eventual litigiosidad. Las llamadas reglas comunes a las condiciones. Aquí vamos a ver 5 puntos. Estados en que puede encontrarse la condición, forma como ha de cumplirse la condición, caducidad de las condiciones, retroactividad de las condiciones cumplidas y riesgo de la cosa debida bajo condición. Veamos primero en qué estados puede encontrarse la condición. Esto nosotros lo vimos en acto jurídico. La condición puede encontrarse en 3 estados: pendiente, cumplida y fallida. Recordarán ustedes que cuando estudiamos el plazo, a diferencia de la condición, solo puede estar en 2 estados. Puede estar pendiente o puede estar cumplido. Jamás el plazo va a estar fallido, porque el plazo siempre llega. ¿Cuándo la condición está pendiente? Está pendiente cuando el hecho en que ella ha de consistir o la abstención en que ella ha de consistir no se ha verificado y existe la incertidumbre si se va a verificar o no. Recordemos, te doy 1.000.000 de pesos si te recibes de abogado. Y la persona está estudiando para su examen de grado. ¿Está pendiente la condición? Pues no se ha recibido de abogado. Y existe la incertidumbre si se va a recibir o no se va a recibir. Está fallida la condición, de acuerdo a la ley 1482, dice: se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Es decir, decimos condición fallida cuando hay certeza que el hecho en que ella ha de consistir no se va a realizar. Por ejemplo, te doy 1.000.000 de pesos si te recibes de abogado y la persona se cambia de carrera y estudia, por ejemplo, periodismo. La condición cumplida, en cambio, es aquella en que, para poder estudiar el efecto de la condición cumplida hay que distinguir si esta condición era positiva o si esta condición era negativa. La condición positiva se cumple cuando se verifique el hecho que la constituye. Es decir, en nuestro ejemplo, la persona presta juramento ante la excelentísima Corte Suprema como abogado. En cambio, la condición negativa se cumple
cuando de alguna manera se materializa aquello que no debió haberse realizado. Segundo, ¿cómo deben cumplirse las condiciones? A esto es lo que se llama el cumplimiento ficto a la condición. A ver, ¿qué pasa? Toda condición, y en general toda obligación, ya sabemos, tiene que cumplirse de buena fe. Y por lo tanto, ¿qué ocurre si mañana el deudor condicional, por sí o por terceras personas, obstaculiza el cumplimiento de la condición? En ese caso, la ley establece una sanción que si el deudor condicional se vale de medios ilícitos para entorpecer el cumplimiento de la condición, la ley, entiende que la condición se ha cumplido. A este respecto vamos a leer el inciso segundo del artículo 1481, que dice: con todo, si la persona que debe prestar la asignación, o sea, el deudor condicional, se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por cumplida. Es decir, estamos frente a una sanción civil, a una pena civil, si se ponen obstáculos por medios ilícitos para el cumplimiento de una condición. Les incorporo acá un elemento. Los alumnos, uno tiende a pensar que las penas o las sanciones solo son penales. Pero si a un alumno se le pregunta, ¿existen las penas civiles? ¿Las sanciones civiles? Esta es una, clarísima. Si mañana alguien se vale de medios ilícitos para evitar el cumplimiento de una condición, la ley lo sanciona, lo castiga, teniendo por cumplida la condición. Por lo tanto, no solo hay penas penales, sino que también hay penas civiles. Tercer aspecto, la caducidad de las condiciones. A ver, cuando la condición es determinada, no cabe la menor duda que es posible saber a ciencia cierta el límite temporal dentro del cual una condición ha de cumplirse. ¿Por qué? Porque en el caso de las condiciones determinadas, ya lo dijimos, ellas van normalmente acompañadas de un plazo. Te regalo 1 millón de pesos y te recibes de abogado antes del año 2025. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar al día 31 de diciembre de 2025 y vamos a poder verificar si la persona se recibió o no se recibió de abogado. Por lo tanto, la caducidad de la condición determinada es relativamente fácil, no es complejo. El problema se nos convoca cuando estamos frente a condiciones indeterminadas, es decir, cuando ellas no van acompañadas de un plazo. Por lo tanto, aquí es interesante lo siguiente. A este respecto hay que considerar lo que dispone el artículo 1482, que establece: se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. Por lo tanto, si la condición es determinada, es relativamente sencillo concluir si se ha verificado o no esta idea de la caducidad. Ahora, pero cuando la condición es indeterminada, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Desde ese punto de vista, hay que considerar que la ley, en términos generales, establece que el plazo máximo de consolidación de derechos en nuestro país son los 10 años. Por lo tanto, vamos a tener que estar a ese plazo como máximo. Retroactividad de la condición cumplida. A ver, esto es muy interesante porque este concepto de la retroactividad y la irretroactividad es un concepto que ustedes lo deberían manejar y recordarlo, aunque sea someramente,
de sus estudios de teoría de la ley. Ustedes recordarán que nuestro ordenamiento jurídico establece que la ley, en principio, solo podrá disponer para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Por lo tanto, lo que se dice es que nuestro legislador, cuando discute, cuando se promulga, cuando se publica una ley, lo hace para hacer frente a situaciones del futuro. Y la ley no debería comprometer situaciones del pasado. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego toda esta temática de los derechos adquiridos y las famosas meras expectativas. Bueno, pero hagamos el planteamiento en este tema de la retroactividad de la condición cumplida. A ver, atendido que la universidad nos ha puesto límites temporales a las cápsulas, ya estamos en los 15 minutos, razón por la cual esto lo vamos a abordar en una sesión siguiente. Así que por ahora lo dejamos hasta acá. Muchas gracias.